16 minutos de la mañana, seguimos en directo en Buenos Días Wall Street y le damos la bienvenida a Elizabeth Wakefield. Ella es asesora financiera, experta en finanzas personales, inversiones e hipotecas y vamos a charlar con ella un poquito de todo, de inversión, de ahorro, de cómo empezar en el mundo de las finanzas. Elizabeth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenida y gracias por compartir este ratito con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, encantada de estar aquí compartiendo sobre finanzas y inversiones, que al final también estamos también en un momento un poco ahí de actualidad financiera inestable y vamos a estar ahí compartiendo todo lo que podamos al máximo. Qué bien, Elizabeth. Y realmente aquí en Buenos Días Wall Street, bueno, pues estábamos ansiosos de llegar a esta entrevista y poderte hacer algunas preguntas que tenemos el día de hoy para ti. ¿Estás lista? Perfecto. Gracias. Bueno, pues bienvenida, esta es tu casa y bueno, como bien mencionabas, estamos en un momento delicado, ¿no? Económicamente. ¿Cómo analizas, Elizabeth, el momento actual de la economía en este momento de volatilidad, de incertidumbre? ¿Crees que es un punto de inflexión hacia una tendencia bajista, hacia una recesión, si nos ponemos exagerados o no? ¿O por el contrario vamos hacia un boom de los mercados? A ver, en realidad, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que veníamos de un tiempo, de todo un 2024 en auge y también en crecimiento constante, pero precisamente ¿por qué? Porque después de precisamente la pandemia, el COVID y todo lo que pasó en los mercados, se estuvo hinchando muchísimo dinero a través de la oferta monetaria por parte de la Fed y por parte del Banco Central Europeo, básicamente, en donde después de tantísima impresión de dinero, lo que esto hizo es que aumentase muchísimo la inflación y al aumentar tanto la inflación después también hizo que después había muchísimos crecimiento de beneficios y de facturación por parte de las empresas en donde quizás no era un crecimiento sostenido y realmente un crecimiento de la producción de las empresas como tal y que por tanto esto iba a mejorar todo lo que es el nivel de la economía, sino era más un crecimiento ficticio y por tanto todo lo que pasó durante todo este momento de crecimiento durante todos estos años ha hecho que en algún momento tenía que estallar, ¿no? Digamos, todo ese crecimiento un poco más ficticio. Y lo que está pasando ahora mismo precisamente, ¿no? Con el presidente Trump es que debido a todo lo que son todos los nuevos, digamos, ¿no? Cambios a nivel, sobre todo, de los aranceles que está poniendo en cuanto a su, sobre todo, estrategia de America First, esto es lo que está causando y provocando es un poco de inestabilidad en los mercados, ¿no? Y que tampoco tenemos que asustarnos porque al final también son estrategias en donde sobre todo lo que quiere posicionar es Estados Unidos a lo que es y siempre ha sido, ¿no? Desde hace muchísimos años, que es siendo precisamente pues uno de los países o el país más importante a nivel de producción, a nivel de crecimiento económico del mundo, ¿no? Y por tanto es un momento de inestabilidad en donde yo sinceramente creo que no va a tener por qué desacatar en una crisis o en una recesión. Realmente cuando hay una crisis, una recesión es porque el Producto Interior Bruto del país lleva 2 trimestres en negativo y de momento esto no está pasando. Sí que es verdad que hay momentos de inestabilidad debido a todo lo que está pasando a nivel geopolítico, pero sinceramente creo que no vamos a llegar a un punto donde haya una crisis como sí que la sufrimos en la crisis del 2020 con todo lo que es la pandemia. Bueno, Elizabeth, y ojalá que esto suceda exactamente, que no pasemos a esa situación donde ya hemos visto resultados difíciles, pero te pregunto en estos momentos, como ya estamos hablando de que tenemos una situación económica inestable con mucha incertidumbre, ¿cómo nos podemos propiamente ajustar a estas tendencias que está teniendo el mercado en estos momentos para propiamente optimizar nuestras inversiones? Sí, yo soy muy partidaria de que cuando tenemos una cartera de inversiones completamente sólida, robusta y consistente, entonces, y tenemos un horizonte temporal a medio y largo plazo, no nos tiene que preocupar demasiado estos momentos de inestabilidad y de, digamos, ajustes, etcétera. ¿Por qué? Porque al final los mercados siempre se van mejorando y siempre vamos a tener un crecimiento sostenido a través del tiempo a lo largo de los años, ¿no? Porque es que esto es inevitable. Por tanto, cuando tenemos ese foco de medio y largo plazo en nuestras inversiones, es simplemente
simplemente aprovechar estos momentos de pequeña inestabilidad, pequeños desajustes, etcétera, para incluso pensar que son oportunidades de inversión, pero sobre todo es también sin dejar de lado la importancia de la diversificación y sobre todo también de la descorrelación. Y con eso me explico. Es muy importante el hecho de no meter los huevos en la misma cesta, y con eso lo que significa es que tengamos inversiones que sean totalmente, digamos, diferentes las unas con las otras, con diferentes sectores y diferentes incluso entornos geográficos completamente diferentes los unos de los otros. Quiero decir que con eso, en una cartera de inversión podríamos llegar a tener diferentes sectores que sean sectores defensivos, en donde no le afecte demasiado todo lo que son los movimientos del mercado, y sectores más de crecimiento, ¿no? Depende de qué momento del ciclo económico estemos, le va a ir mejor a un sector o a otro sector, y con eso también incluso complementarlo con otros activos que, por ejemplo, y pues ya podemos incluso desarrollarlo un poquito más adelante, como es, por ejemplo, los activos más de refugio, como es el tema del oro y los metales preciosos. Ahora después te preguntamos por el tema del oro, que me resulta bastante interesante este tema, pero ya que has hablado de diversificar, ¿no? ¿Qué sectores recomiendas en tiempos de volatilidad? ¿Cómo identificamos oportunidades y a la vez también cómo mitigamos riesgos? Totalmente. Al final también lo que tenemos que pensar es que tendríamos que tener sectores, en este caso, diferentes, ¿no? Lo que decíamos un poco. Es decir, cuando tenemos sectores en donde quizás son estos sectores defensivos, como por ejemplo salud, consumo básico, energía, servicios públicos, ¿no? Son tipos de sectores que, aunque tengamos recesión, aunque tengamos crisis, aunque realmente las cosas estén muy mal, no vamos a dejar de invertir en nuestra salud, no vamos a dejar de ir al súper a comprar nuestras cosas, ¿no? Entonces son sectores, y por eso se llaman defensivos, que tienden a tener pues un mejor comportamiento cuando las cosas van mal. En cambio, cuando las cosas van súper bien y que realmente estamos en un momento de crecimiento económico, entonces sectores pues más de crecimiento, como puede ser la tecnología, inteligencia artificial, etcétera, todo esto que son las megatendencias, hace que luego pues el crecimiento sea muchísimo más exponencial. Entonces hay que realmente tener un ajuste de tener diferentes sectores en nuestra cartera de inversión para que justamente pues la cosa actúe un poquito como compensatoria, ¿no? De que cuando las cosas vayan muy bien, pues tengo sectores en donde va a potenciar muchísimo el crecimiento de mi dinero, de mis ahorros, de mis inversiones, y en momentos en donde la cosa no va tan bien, entonces no vaya a decrecer tantísimo, porque tengo otros sectores que realmente va a funcionar muchísimo mejor, porque pues no son sectores que le afecte muchísimo todo lo que es el crecimiento o decrecimiento de la economía. Qué bien, Elizabeth. Incluso mencionaste hace un momento el oro como refugio. Y de hecho, sí, muchos analistas financieros, economistas consideran que el oro es de un valor seguro y lo toman como un activo de refugio. ¿Podrías explicarnos un poco más al respecto? Sí, el oro para mí me resulta muy interesante porque precisamente el oro tiene más de 3.000 años de historia, y es precisamente uno de los activos refugio por excelencia, porque es precisamente lo que los estados están comprando. Es decir, Estados Unidos, por ejemplo, está comprando masivamente cantidades inmensas de oro. ¿Por qué? Porque se quiere proteger contra lo que es la pérdida de valor adquisitiva del dólar. Entonces, cuando los estados lo que hacen por parte de la Fed y del Banco Central Europeo, lo que hacen precisamente es controlar lo que es la oferta y la demanda monetaria a través de la emisión de mucho dinero, que es lo que ha pasado precisamente, lo que decía antes, ¿no? Después del COVID, lo que hizo la Fed fue imprimir trillones de dinero, de dólares, y esto lo que causó es que cuanto más dólares haya en circulación, lo que causa precisamente es que el dólar en sí mismo pierde valor, lo cual no pasa con el oro. Por eso mismo, pues los estados están comprando muchísimo oro, porque tiene una relación inversa entre el precio de lo que es el valor del dólar junto con la deuda y junto también con lo que es la inflación, con el oro. A cuanta más deuda se emita desde los estados y los estados están sobreendeudados, esto genera una inflación, y por tanto la inflación lo que provoca precisamente es la pérdida de valor adquisitivo por parte del dólar, y esto lo que hace es aumentar el oro. Por tanto, es importante también tener una parte de oro expuesto debido a todo lo que está pasando a nivel económico, y sobre todo también porque el oro funciona muchísimo con lo que es la oferta y la demanda. Es decir, cuanto menos oferta
haya de algo y más demanda haya de ese algo, que es lo que está pasando con el oro, hace que ese valor, ¿no? Ese algo aumente de precio. Entonces, el oro, por suerte o por desgracia, pues no es tan fácil de extraer, cada vez está siendo más costoso de extraer, por tanto, la oferta está reducida y ya se sabe también la cantidad de oro que hay en la faz de la Tierra versus la demanda que existe de oro, que no solamente es por temas de joyería, por ejemplo, que se utiliza mucho en India, especialmente, como por parte de los estados y los bancos centrales, sino incluso también para otros tipos de usabilidad, como es el tema de, por ejemplo, todo lo que son los chips o incluso también todo lo que son los aparatos electrónicos, incluso también los satélites están hechos de oro. Entonces, esto se causa en el sentido de que menos oferta, más demanda y, por tanto, todo esto hace que el precio del oro aumente. Oye, Elizabeth, la verdad que estamos hablando un poquito de todo, mundo inversión, enseguida te vamos a preguntar consejos de inversión para principiantes, pero la parte emocional sabemos que en las inversiones tiene un peso brutal, ¿no? Sobre todo en momentos como este, ¿no? Donde la incertidumbre, como decíamos, y la volatilidad están muy, muy presentes. ¿Cómo evitamos malas decisiones por eso mismo, por los impulsos emocionales? Vemos que el mercado baja, entonces queremos salir, vemos que hay algo que se pone de moda, seguimos el FOMO y queremos invertir en eso. ¿Cómo evitamos esas malas decisiones por esos impulsos emocionales? Efectivamente, todo lo que es la economía está muy bien, todo lo que son los mercados, todo lo que son las inversiones parece muy racional, pero hay una parte, un sesgo emocional detrás que es importantísimo de poder gestionar, porque precisamente es lo que va a hacer que vamos a tomar las decisiones. Las decisiones no siempre las vayamos a tomar de manera racional y, por tanto, aquí mis consejos serían los siguientes. En primer lugar, es el hecho de podernos formar. Cuanto más conocimiento tengamos, más sensación de seguridad vayamos a tener en cuanto a lo que realmente estamos haciendo, de no precisamente no caer en lo que es el fear of missing out, ¿no? El FOMO famoso, en donde pues si no me meto realmente estoy perdiendo dinero. Y también, sobre todo, el hecho de cuanto más conocimiento financiero pueda llegar a tener, entiendo precisamente que en momentos de caídas, de recesiones, de estos momentos de inestabilidad, de fluctuaciones, etcétera, es cuando se generan estas posibles oportunidades de inversión, porque al final lo que no tenemos que olvidarnos es que estamos comprando activos financieros en el caso de la bolsa y, por tanto, cuanto más barato podamos llegar a comprar dichos activos, será muchísimo mejor después para cuando, digamos, la economía se vaya a estabilizar y vaya a seguir creciendo y, por tanto, pues es muchísimo mejor el hecho de comprar ese algo cuando está barato, igual que cuando vamos de rebajas, ¿no? Que compramos las cosas a un precio inferior a que después esté la cosa pues muchísimo más cara, ¿no? Y, por tanto, aquí lo que hay que, sobre todo, tener en cuenta y no olvidarnos es el por qué estamos invirtiendo, porque al final tenemos que siempre tener presente que invertimos para un motivo, cuál es mi objetivo y sobre todo cuál es mi tolerancia al riesgo. No es lo mismo invertir en, por ejemplo, criptomonedas cuando quizás mi perfil es un perfil más de tipo conservador, en donde pues estas volatilidades y estos altibajos me van a poner muy nervioso, que un perfil un poquito más moderado o incluso más arriesgado. Eso para empezar. Y segundo, también pensar que cuanto más a largo plazo, mejor. Es decir, en las inversiones siempre hay tres, digamos, características que son las más relevantes, que es 1, cuanto más largo plazo, mejor; 2, cuanto más dinero vaya a invertir, muchísimo mejor; y 3, cuanto mayor sea el tipo de interés al que yo vaya a invertir, mejor. Y, por tanto, estos pequeños altibajos, cuando realmente amplías lo que es la lupa, te das cuenta que son momentos de oportunidades. ¿Por qué? Porque a medio y largo plazo la economía siempre se recupera y hemos salido de todas las crisis, de todas las guerras, de absolutamente todo. Y cuando tenemos ese foco de yo realmente tengo una cartera de inversión para medio y largo plazo, no me tiene que importar estos momentos de inestabilidad. Al revés, tengo que hacer un cambio de chip y esto se consigue precisamente formándome. Qué bien, Elizabeth. Incluso, bueno, me gustaría escuchar de ti para dar un consejo a nuestros seguidores, propiamente principiantes que están comenzando en la bolsa de valores. ¿Por dónde deberían de comenzar? ¿Por ETFs? ¿Qué tipo? ¿O por activos de renta fija o renta variable?
Muy bien, es una muy buena pregunta porque es una pregunta que se repite muchísimo para personas que justamente están empezando. Yo aquí siempre digo que hay inversiones de todo, es decir, hay inversiones más de tipo pasivo y hay inversiones más de tipo de gestión activa, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay? Pues en las de gestión pasiva no voy a tener que hacer tantísimo, digamos, ese pues, estudio inicial o ese seguimiento posterior, mientras que en la de gestión activa sí que lo voy a tener que hacer. Es decir, no es lo mismo invertir en, por ejemplo, fondos de inversión, ETFs, que invertir en acciones de empresas directamente. ¿Por qué? Porque cuando invertimos en acciones, lo ideal es poder hacer un buen estudio, un análisis fundamental que se llama de si aquella empresa en la que yo voy a invertir pues va a tener unos sólidos beneficios y crecimiento de ventas, no está sobreendeudada, etcétera, etcétera. Mientras que si yo voy directamente a fondos de inversión o ETFs, yo al final lo que estoy haciendo es invertir en una cesta muy, muy grande de activos, ¿no? En donde ahí puedo invertir en muchísimas empresas a la vez y por tanto va a ser mucho más fácil el hecho de poder entonces invertir. ¿Y qué es lo que yo haría? Lo que yo haría sería invertir en aquellos fondos de inversión o ETFs en donde pueda llegar a diversificar incluso a nivel global. Es decir, hay, por ejemplo, fondos o ETFs que siguen ciertos índices bursátiles de referencia, como puede ser, por ejemplo, el S&P 500, que también es bastante famoso dentro de lo que es el sector de las finanzas, porque recoge las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, que qué casualidad que son las empresas más importantes a nivel mundial. Entonces, si yo también quizás quiero una exposición más a nivel mundial, no tanto en Estados Unidos, entonces hay ciertos índices que recogen todas las empresas más importantes de todo el mundo entero, como por ejemplo puede ser el MSCI World. Entonces, entre digamos, estos fondos que invierten en estas renta variable, que al final es renta variable, y con algún tipo de algunos fondos o ETFs de renta fija, yo ya puedo hacer un poco una distribución y dejarla en automático. Es decir, que las inversiones en donde yo no tenga que hacer prácticamente nada, lo dejo todo establecido para que se me generen unas órdenes de compra al principio de cada mes y con eso entonces voy comprando de manera sistemática cada uno de los meses. Oye, Elizabeth, decías que los consejos de inversión para principiantes era una de las preguntas que más se repetían, ¿no? Te hago otra pregunta. ¿Cuál es el mito precisamente que más se repite entre aquellos que están empezando en el mundo de las inversiones o ese mito que está haciendo más daño en la educación financiera y que, por tanto, habría que desterrar desde ya para tener una relación más saludable con las finanzas y con las inversiones? Sí, totalmente. Uno de los mitos, por ejemplo, que todo el mundo cae es que se cree que las inversiones es precisamente para gente millonaria o para los ricos, cuando quizás esto no es así. Yo incluso muchísimos años antes de que me dedicase yo de forma profesional a esto, ¿no? Y llegase a ser asesora financiera registrada, independiente, yo pensaba que invertir era para precisamente la gente que tenía mucho dinero. ¿Por qué? Porque no nos educan financieramente ni en casa ni tampoco en la escuela de que invertir es para todo el mundo, ¿no? Y que hay muchísimas soluciones, incluso desde 50 euros al mes, que 50 euros al mes es muy, muy asequible para todos y cada uno, ¿no? de todas las tipo de población que tenemos. Muchas veces es por la falta de saber, de conocimiento, del hecho de saber que sí que existe, ¿no? Y por tanto, tener ese problema que yo creo que la gente tiene en general de ser cortoplacista, del hecho de no ver más allá de cuántos años voy a poder vivir en adelante para que realmente el dinero no sea nunca un problema, sino, como siempre digo, pues la solución o el medio para lograr todos y cada uno de tus sueños. Y con eso hacer que el dinero crezca por ti. Y de esta manera pues hay que trabajar en esta mentalidad más largoplacista que yo decía, que cuanto más largo plazo mejor, y por tanto también pues a través de hacer una buena planificación financiera, saber que las inversiones es para todo el mundo y debería de ser para todo el mundo, porque no invertir ya es perder dinero debido al efecto de la inflación. Correcto, el no invertir es perder dinero propiamente y el riesgo de invertir en la bolsa de valores pues es de ganar dinero. Así es que qué bien eso. Elizabeth, te pregunto, ¿tu propósito realmente es democratizar la educación financiera y el poder dar conocimiento, soporte y seguimiento a las personas en aspectos financieros? Pero sabemos que hay mucha desinformación económica y que estamos cambiando a la hora de educarnos más sobre finanzas. ¿Qué tú nos puedes ampliar al respecto?
Totalmente. Yo creo que hoy en día tenemos accesibilidad a todo lo que es el conocimiento, ¿no? En todo lo que son los ámbitos que nos puede llegar a interesar, incluso en la educación financiera, que por suerte, por desgracia, pues tenemos muchos creadores de contenido y yo soy una de ellas, en donde pues ahí en Instagram o incluso también en YouTube puedes llegar a formarte y esto también es como una, digamos, una partida de doble, digamos, dígito en el sentido de que puedes llegar a saber muchísimo debido a seguir a personas que sepan de lo que es la divulgación de aquella temática en lo que son especialistas, pero por otro lado también hay la doble vertiente en cuanto puede ser que sean personas que quizás no tengan ningún tipo de o titulación o conocimiento o experiencia o lo que sea, por lo tanto hay que saber discernir de quién precisamente pues está demostrado que tiene ese conocimiento o esa experiencia, ¿no? Entonces, en este sentido, en lo que desde aquí hacemos, ¿no? Como CEO de Independencia Financiera School es divulgar sobre educación financiera siempre con la mayor intención de que la gente tenga el máximo de conocimiento posible y sobre todo también haga las cosas de forma consciente, ¿no? Por eso el nombre de la empresa, de mi empresa se llama Finanzas Conscientes, para que tú seas consciente de dónde estás invirtiendo, ¿no? Y por eso hay que saber distinguir entre personas que simplemente lo que quieran es pues darte el código de referido de donde sea para que tú metas el dinero allí o donde sea y al final pues puede llegar a no entender lo que estás haciendo a versus a alguien que simplemente lo que hace es intentar exponerte de la manera más transparente posible para que tú luego entonces puedas desarrollar ese criterio propio a nivel de finanzas e inversiones, que es lo que efectivamente creo que es lo mejor y lo más pues, correcto y lo más ético. Sí, totalmente de acuerdo. Cuidado también con este boom de la educación financiera y sobre todo con quién nos informamos o cuáles son las fuentes a las que acudimos, porque también me imagino que esto que está ya muy de moda también en redes sociales, tú de hecho trabajas mucho en redes sociales, pero también veo que tienes tu libro de Finanzas Conscientes. Hay mucho boom, pero a la vez también, como digo, hay mucha desinformación. O sea, hay que acudir, ¿no? a fuentes fiables, podemos decir. Sí, totalmente, porque al final una de las cosas que, por ejemplo, soy consciente que está pasando, especialmente en España, que es donde yo me encuentro, es que la CNMV, que es la Comisión Nacional del Mercado y de Valores, lo que quiere es que los divulgadores de educación financiera al menos estén pues titulados o estén registrados de alguna manera y considero que es algo positivo porque al final si no cualquier persona puede compartir lo que sea porque al final tenemos libertad de expresión, pero ojo con lo que es el impacto que puedes llegar a dar hacia las otras personas que te están escuchando, ¿no? De intentar hacer las cosas lo más ética y moralmente correcto, ¿no? Para que justamente pues, las personas no caigan precisamente en estafas, porque esto se ve muchísimo de gente que, por ejemplo, te clona pues las redes o lo que sea y empieza a ofrecer a tus posibles seguidores, pues yo que sé, estafas y luego la gente cae y esto es el pan de cada día. Por lo tanto, tenemos que siempre ser un poco, bueno, pues conscientes de a quién estáis siguiendo y qué tipo de conocimiento y de regulación está siguiendo esta persona para que pueda pues, ser totalmente ético y moral. Qué importante eso de la regulación. O sea, de verdad que no lo sabía y me parece súper importante porque, como te digo, ahora mismo hay un boom también de la educación financiera y bueno, eso de estar de alguna manera, ¿no?, asesorado por gente que realmente sabe es importante. ¿Dónde te seguimos, Elizabeth? Para toda la gente que está viendo esta entrevista, que quiere saber más sobre ti, sobre tu forma también de educar financieramente y de aportar conocimiento. ¿Dónde te podemos seguir? Vamos a ver enseguida tus redes sociales por aquí. Totalmente. Yo tengo por un lado todo lo que es la parte de LinkedIn, en donde ahí pues también voy compartiendo contenido de calidad. Luego también estoy pues trabajando muchísimo lo que es Instagram y lo que es también el canal de YouTube. En Instagram pues hace ya unos cuantos años, donde ahí pues doy contenido de píldoras, por ejemplo, a nivel de Reels o incluso también directos, hago bastantes directos, ¿no?, con personas del sector, incluso yo misma o lo que sea. Y entonces ahí, por ejemplo, hay muchísimo, digamos, contenido de valor a nivel de historias, etcétera. Y luego después también al nivel del canal de YouTube, en donde ahí pues ya son vídeos más largos, en donde me puedo llegar a explayar bastante más, haciendo pues algunos cálculos o lo que sea para bajar a tierra todos los conceptos que te pueda llegar a explicar, ¿no? Donde ahí además también hago directos para explicar precisamente hoy por la tarde voy a hacer un directo donde voy a hablar largo y tendido durante pues un tiempo considerable, 1 hora más o menos, de actualidad financiera y te puedes extender muchísimo más, incluso con diapositivas o lo que sea, para que realmente todos los conocimientos
conceptos financieros o lo que sea que estoy explicando se entienda bien para personas que justamente pues quizás no tienen ese conocimiento financiero o de economía y que por tanto sea un poco más complicado, ¿no? El hecho de seguir, digamos, ¿no? Esta actualidad financiera y que por tanto utilicemos un vocabulario aterrizado, incluso explicando conceptos que quizás pues para personas que no tienen ese conocimiento pues ya puedan llegar a entenderlo, porque al final si mi misión es democratizar la educación financiera es porque todo el mundo debería de saber un mínimo de finanzas. Ale, ¿quieres añadir algo más? Bueno, más que todo agradecerle a Elizabeth por haber estado aquí en esta entrevista, lo cual pues es realmente muy, muy bueno el conocimiento que nos ha compartido y estamos seguros de que estamos aprendiendo día a día, ¿verdad? Con información como la que ella comparte. Vamos a hacerle una invitación a Elizabeth para que nuevamente nos acompañe en un futuro no muy lejano. ¿Qué le parece? Vamos a revisar su agenda e invitarla nuevamente aquí a Buenos Días Wall Street. Muchísimas gracias a vosotros, gracias. a los dos, para darme esta oportunidad para poder también llegar a más personas en temas de finanzas e inversiones. Ha sido un auténtico placer y estaré encantada de repetir otra vez. Bueno, pues cuando quieras, bienvenida, esta es tu casa. Estamos en la misma pelea, educar financieramente, así que ahí seguiremos. Te mandamos un abrazo, muchas gracias, Elizabeth. Gracias a vosotros. Bueno, pues una charla muy productiva e importante. La educación financiera, como saben, es nuestra guerra aquí en Comercio TV. Volvemos enseguida después de una pausa y regresamos con más. Hasta ahora.